Oremos. Padre Celestial, Rey de todo lo que existe, estoy aquí delante de ti, con el corazón abierto por cada mujer que me escucha ahora. Nos acercamos a tu trono, no con miedo, no con dudas, sino con un clamor que sube desde lo más hondo, porque hemos decidido seguirte en serio, y las cosas se han puesto duras. Señor, tú que ves cada lágrima, cada lucha, cada noche oscura, escucha esta oración, porque no queremos retroceder, queremos avanzar contigo, fuertes, firmes, victoriosas. Dios poderoso, te pedimos que nos des ojos para ver que cuando el enemigo despierta, no es porque estamos solas, sino porque estamos contigo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos adviertes que anda buscando a quien devorar, pero te suplico que nos cubras con tu escudo. Cuando las cosas empeoren porque nos acercamos a ti, que tu voz resuene más fuerte que sus rugidos, recordándonos Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que su ataque sea solo un eco vacío frente a tu poder. Señor de gracia, pasa nuestras pruebas por tu fuego santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dices que nuestra fe, más preciosa que el oro, se refina en las llamas. Te ruego que cuando el calor apriete, cuando las cosas se sientan insoportables, nos des fuerza para no correr, sino para quedarnos, sabiendo que Santiago, capítulo 1, versículo 3, promete que esto produce paciencia. Haz que salgamos de ese fuego brillando, con una fe que no se quiebra, lista para tu gloria. Padre fiel, cuando permitas tormentas, arraiga nuestras raíces en ti. En Salmos, capítulo 1, versículo 3, nos ves como árboles junto a corrientes de aguas. Te pido que cada viento que sople, cada ola que nos sacuda, nos hunda más en tu amor, en tu verdad. Que Mateo capítulo 7 versículo 25 sea real, que no caigamos, porque nuestra casa está sobre la roca. Fortalécenos, Señor, para que ninguna tempestad nos arranque de tu mano. Dios de poder, revela en nosotras la fuerza que nos diste. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, dices que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Te suplico que en cada lucha, cuando nos sintamos rotas, nos muestres Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que esas batallas no nos aplasten, sino que saquen a la luz el poder que vive en nosotras, un poder que el diablo no puede tocar. Señor eterno, ayúdanos a resistir cuando el mundo se oponga. En Juan, capítulo 15, versículo 19, nos elegiste del mundo, y te pido que cuando nos rechacen, cuando no encajemos, nos des valor para no volver atrás. Que Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos transforme renovando nuestro entendimiento para que su resistencia solo nos empuje más cerca de ti, firmes en nuestra ciudadanía celestial. Dios de propósitos, prepáranos en estas batallas para lo grande que tienes. En Romanos capítulo 8, versículo 28, aseguras que todo obra para bien. Te ruego que cada pelea nos moldee, que cada herida nos entrene, que Santiago capítulo 1, versículo 12, nos corone con vida. Haznos mujeres listas para el destino que planeaste, un propósito que haga temblar la tierra. Y Padre victorioso, haz que nuestra victoria brille en la oscuridad. En Juan capítulo 16, versículo 20, prometes que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Te pido que cuando la noche sea larga, nos des esperanza en Salmos capítulo 30, versículo 5. A la mañana vendrá la alegría. Que cada paso en las sombras nos lleve a un amanecer glorioso, donde 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, se cumpla, un peso eterno de gloria. Señor, te lo clamamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador invencible. Que esta oración sea un fuego que arda en cada mujer que me escucha. Mis queridas oyentes, que salgan de aquí sabiendo que lo que empeora no las destruye, las levanta, porque en ti, Dios, somos hijas que pasan por la noche para brillar al amanecer. Amén. Y que tu fuerza nos sostenga siempre. Piénsenlo por un instante. Están sentadas, quizás con el celular en la mano o frente al televisor, y algo las trajo hasta aquí hoy. Tal vez fue un día tranquilo que las llevó a buscar respuestas,
o quizás una tormenta que las dejó con más preguntas que paz. Pero de pronto, mientras el mundo sigue girando afuera, una idea empieza a dar vueltas en su cabeza. Porque, desde que decidí tomar a Dios en serio, todo parece desmoronarse. Si ese pensamiento las ha rozado alguna vez, no se muevan, porque lo que viene no es una charla cualquiera. Es una verdad impactante que podría cambiar cómo ven cada lucha que están enfrentando. Yo he estado ahí, hermanas. Recuerdo el día que dije, Dios, te quiero de verdad, no a medias. Esperaba luz, alegría, un camino claro. Pero en lugar de eso, llegó el caos. Problemas que no veía venir, días que me hacían dudar, y una sensación de que había dado un paso atrás en lugar de adelante. Me senté una noche con la Biblia abierta preguntándome, ¿qué está pasando? Y entonces leí Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas palabras de Jesús no eran lo que quería oír, pero eran lo que necesitaba saber. Aquí está lo intrigante. Y si esas cosas que empeoran no fueran un error, y si no fueran una señal de que Dios se olvidó de ti, sino de que algo poderoso está despertando, cuando decides tomar una relación seria con Él, no te inscribes en una vida sin problemas, te inscribes en una batalla con propósito. En Mateo capítulo 10, versículo 34, Jesús dice, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada». Eso no suena a un paseo tranquilo, y sin embargo, es la invitación más emocionante que jamás recibirás. Así que mientras me escuchan ahora, desde donde estén, quiero que sientan esto. No están solas en esa confusión. Miles de mujeres han sentido lo mismo. Un sí a Dios seguido de un ¿por qué? Pero lo que viene en este viaje juntas no es una excusa ni una palmada suave. Es una revelación que va a encender algo en ustedes. Vamos a desentrañar 7 verdades que explican por qué las cosas se ponen duras cuando te acercas al Rey. Y no solo eso. Vamos a ver cómo esas dificultades son el suelo donde creces, peleas y brillas como nunca antes. Mis queridas oyentes, esto no es para las que quieren quedarse cómodas. Es para las que están listas a mirar sus tormentas y decir, hay más aquí de lo que veo. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo dice, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada». Esa gloria está esperando, y lo que parece empeorar es solo el preludio. Así que agarren fuerte su fe, porque estamos a punto de sumergirnos en una verdad que hará temblar las sombras y te levantará como la hija del Rey que eres. Prepárense, porque esto empieza ahora. Piensen en ese momento en que decidieron tomarse en serio su relación con Dios. Tal vez fue una noche tranquila, mirando por la ventana, o un día en que tocaron fondo y dijeron, «Señor, te necesito de verdad». Todo parecía alinearse. Sentían paz, esperanza, como si el cielo estuviera más cerca. Pero entonces, de la nada, las cosas empezaron a torcerse. Problemas que no esperaban, personas que se alejaron, un peso que no entendían. Si están asintiendo, mientras escuchan esto desde su celular o su televisor, déjenme decirles algo que quizás no han considerado. No están imaginándolo, y no es casualidad. El enemigo se despierta cuando te acercas al Rey. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Ese versículo no es un cuento para asustar, es una advertencia real. El diablo no se molesta con las que están dormidas, las que viven a medias, las que no representan una amenaza. Pero cuando una mujer dice, «Voy a seguir a Dios con todo lo que tengo», es como si encendiera una alarma en el infierno. Él no se queda quieto, hermanas. Se levanta, ruge y empieza a mover sus piezas, porque sabe que alguien que se acerca al Rey es alguien que él no puede controlar. Yo he vivido esto. Recuerdo cuando tomé esa decisión seria con Dios. Quería más de Él, quería vivir para Él. Y al principio, todo era luz, hasta que no lo fue. De repente, las cosas en casa se complicaron.
El trabajo se volvió un caos, y mi mente se llenó de dudas que no había sentido antes. Pensé, ¿qué hice mal? Pero entonces entendí algo. No era que Dios me hubiera abandonado, era que el enemigo me había puesto en su mira. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo odia esa abundancia y hará lo que pueda para robársela. Entonces, mientras me escuchan desde donde estén, quiero que vean esto claro. Esas tormentas que llegaron después de acercarte a Dios no son una señal de que fallaste, son la prueba de que estás en el camino correcto. El enemigo no pierde el tiempo con alguien que no importa. Cuando te acercas al Rey, cuando empiezas a orar más, a leer la palabra, a buscarlo de corazón, te conviertes en un blanco, porque Él sabe que una hija del Rey despierta es una fuerza que no puede detener. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es la batalla que se desata. Pero aquí está la parte impactante. Que el enemigo despierte no significa que él gane. No tiene el poder que piensa. Cuando te acercas al Rey, no solo lo provocas a él, también te pones bajo el escudo del Dios que lo venció en la cruz. Mis queridas oyentes, esas cosas que empeoran no son el final de la historia. Son el principio de una guerra que ya está ganada. El diablo puede rugir, pero el Rey ruge más fuerte. Y tú, mujer que me escuchas ahora, estás en el lado del vencedor. Así que no te sorprendas si las cosas se agitan. Levántate, porque el enemigo solo se despierta cuando sabe que estás a punto de brillar. Han dado ese paso valiente de acercarse a Dios, de decir: quiero más de ti, y en lugar de un camino lleno de flores, de pronto se encuentran caminando sobre brasas. Problemas que no pedían, días que las agotan, situaciones que las hacen preguntarse: ¿por qué está pasando esto ahora? Si están asintiendo mientras me escuchan desde su celular o su computadora, déjenme llevarlas a un lugar que quizás no han visto todavía. Esas pruebas que parecen derrumbarlas no son un castigo, son el fuego que refina su fe. Y hay una razón poderosa detrás de cada llama. La Biblia lo dice claro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Escucharon eso? Su fe es como oro, pero no del que brilla desde el principio. Es oro que necesita pasar por el fuego para sacarlo mejor. Yo sé que no se siente bonito cuando estás en medio de las llamas. He tenido noches en las que me senté, con las manos en la cara, diciendo: Dios, ¿por qué ahora que te estoy buscando todo se siente más duro? Pero aquí está lo que descubrí. Esas pruebas no llegan para destruirlas, llegan para pulirlas. Piensen en cómo funciona el fuego con el oro. Quema las impurezas, saca lo que no sirve, deja solo lo puro, lo fuerte, lo valioso. Cuando decidiste tomar en serio a Dios, tu fe era real, pero quizás estaba mezclada con dudas, con miedos, con cosas en las que confiabas más que en Él. Y esas pruebas, esas cosas que empeoran, son el calor que quema todo eso, dejándote con una fe que no se tambalea, una fe que brilla. Recuerdo una vez que todo parecía desmoronarse, problemas familiares, salud que flaqueaba y un cansancio que no explicaba. Pensé: si estoy con Dios, no debería ser más fácil. Pero entonces leí Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No dice si llegan pruebas, dice cuándo. Dios no está sorprendido por lo que enfrentan, y no las dejó solas en ello. Ese fuego está haciendo algo. Las está enseñando a esperar, a confiar, a aferrarse a Él cuando no hay nada más. Así que, mientras me escuchan ahora, desde donde estén, quiero que cambien la forma en que ven esas brasas. No son un ataque sin sentido, son un proceso con propósito.
En Romanos capítulo 5 versículo 4 dice, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada prueba que enfrentan después de acercarse a Dios está construyendo algo en ustedes. Una paciencia que no se rinde, una experiencia que las hace fuertes, una esperanza que no se apaga. El enemigo puede querer que piensen que están perdiendo, pero Dios está usando ese mismo fuego para hacerlas imparables. Mis queridas oyentes, esas cosas que empeoran no son el final, son el taller donde tu fe se vuelve oro puro. No se asusten del calor, no corran de las llamas, párense firmes, porque el Rey está con ustedes en el fuego, como estuvo con esos 3 hombres en Daniel, capítulo 3, versículo 25. He aquí que veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Ustedes no están solas, y ese fuego no las va a quemar, las va a refinar, las va a levantar, y cuando salgan, brillarán con una fe que el mundo no podrá ignorar. Mis queridas hermanas, si ustedes han puesto su corazón en Dios, han dicho sí a seguirlo de verdad, y justo cuando esperaban un cielo despejado, se desata una tormenta. El viento sopla fuerte, las olas chocan, y ustedes se encuentran aferrándose a lo que pueden, preguntándose, ¿qué está pasando? Si están sintiendo eso mientras me escuchan desde su celular o su televisor, déjenme llevarlas a una verdad que quizás no han visto en medio de la lluvia. Dios permite esas tormentas, no para derribarlas, sino para fortalecer sus raíces, para hacerlas inquebrantables. La Biblia lo pinta claro en Salmos, capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Pero aquí está el detalle que no siempre vemos. Un árbol no crece raíces profundas en días soleados y tranquilos. Es la tormenta, el viento que sacude, la lluvia que golpea, lo que empuja esas raíces más abajo, buscando agua, buscando firmeza. Yo he sentido esas tormentas, hermanas. Hubo un tiempo en que todo parecía venirse abajo, pérdidas, dudas, días en que apenas podía levantar la cabeza. Pensé, Dios, ¿dónde estás? Pero entonces entendí algo que cambió cómo veo esos momentos. Esas tormentas no son un error, son un diseño. En Mateo capítulo 7, versículo 25, Jesús habla de una casa construida sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa casa no evitó la tormenta, la enfrentó, y se mantuvo en pie porque sus cimientos eran fuertes. Cuando te acercas a Dios de verdad, Él no promete un cielo sin nubes, promete hacerte una mujer cuyas raíces no se arrancan, no importa cuán fuerte sople el viento. Recuerdo un día particularmente duro, problemas en casa, una noticia que me dejó sin aire, y un cansancio que me hacía querer rendirme, pero mientras estaba ahí, con la Biblia abierta, leí Jeremías, capítulo 17, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Eso me golpeó. Dios estaba usando esa tormenta para hundir mis raíces más profundo en Él, para que no dependiera del clima, sino de su corriente viva. Así que mientras me escuchan ahora, desde donde estén sentadas o paradas, quiero que vean esas tormentas con ojos nuevos. Ese problema que no esperaban, esa lucha que las está agotando, no es Dios olvidándose de ustedes, es Él fortaleciéndolas. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él permite que las olas vengan, no para ahogarlas, sino para enseñarles a pararse firmes, a echar raíces en su amor, en su verdad, en su poder. Mis queridas oyentes, esas cosas que empeoran después de acercarte a Dios son el viento que prueba tus raíces. No te está castigando, te está preparando. Cuando la tormenta pase, y pasará, descubrirás que no solo sobreviviste, creciste,
te hiciste más fuerte, te volviste un árbol que no se doblega. El diablo puede soplar todo lo que quiera, pero tus raíces están en el Rey, y una mujer con raíces profundas es una fuerza que él no puede arrancar. Así que agárrate, porque esas tormentas no son tu fin, son el comienzo de algo indestructible. Piénsenlo un segundo. Han decidido seguir a Dios de corazón, han dado ese paso grande, y de pronto la vida se siente como una pelea constante. Problemas que las empujan contra la pared, días en que cada paso pesa más que el anterior, y una vocecita que pregunta, ¿de verdad vale la pena? Déjenme mostrarles algo que quizás no han notado en medio del ring. Esa lucha que enfrentan no es solo un obstáculo, es el escenario donde se revela el poder que llevas dentro, un poder que ni siquiera sabías que tenías. La Biblia lo deja claro en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas palabras me golpearon una vez cuando estaba en mi propio caos. Había tomado a Dios en serio, y en lugar de sentirme fuerte, me sentía más débil que nunca. Discusiones que no paraban, un cansancio que no explicaba, y lágrimas que no quería que nadie viera. Pensé, si estoy con Dios, ¿por qué me siento así? Pero entonces entendí algo. Esa lucha no era para quebrarme, era para mostrarme lo que Él había puesto en mí. Yo he estado ahí, en esas batallas que te hacen dudar de todo. Una vez, cuando todo parecía desmoronarse, me senté con mi Biblia y leí Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, todo será fácil. Dice, todo lo puedo. Y eso incluye pelear, resistir, levantarme cuando quiero quedarme en el suelo. Esa lucha que enfrentas ahora, ese problema que parece demasiado grande, no es solo un ataque, es una oportunidad. Es Dios diciendo, mira lo que hay dentro de ti, mira el poder que te di. Mírenlo como un músculo. No crece si no lo usas, si no lo pones bajo presión. Cuando te acercas a Dios de verdad, la lucha llega porque Él sabe que estás lista para descubrir tu fuerza. En Romanos capítulo 8 versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Escucharon eso? El mismo poder que resucitó a Jesús está en ustedes, y la lucha es lo que lo despierta, lo que lo saca a la luz. Así que, mientras me escuchan ahora, desde donde estén, quiero que vean esa batalla con ojos diferentes. Ese problema en el trabajo, esa relación que te drena, ese miedo que no te suelta, no son solo pesos muertos, son el campo donde tu poder se revela. En Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder está actuando ahora y la lucha lo está sacando a flote, mostrándote que no eres débil. Eres una hija del Rey con una fuerza que el diablo no puede tocar. Piénsenlo un momento. Han dado ese paso firme hacia Dios, han dicho, quiero vivir para ti, y de repente sienten como si el suelo se moviera debajo de sus pies. Amigos que se alejan, puertas que se cierran, una corriente que parece empujarlas en dirección contraria. Déjenme mostrarles algo que explica ese temblor. El mundo resiste cuando dejas de pertenecerle, y esa resistencia no es un accidente, es una señal de que algo grande está pasando en ustedes. La Biblia lo dice directo en Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esas palabras de Jesús no son suaves, pero son verdad pura. Yo lo he sentido, hermanas. Hubo un tiempo en que decidí seguir a Dios de verdad, y de pronto las cosas que antes encajaban dejaron de hacerlo. Gente que solía apoyarme empezó a mirarme raro, oportunidades que parecían seguras se esfumaron, y hasta mi propia cabeza a veces quería volver atrás. Pensé, ¿qué está mal conmigo? Pero entonces entendí, nada estaba mal conmigo, estaba cambiando de bando. Cuando te acercas a Dios de corazón, dejas de ser del mundo. No es que te vuelvas rara o aburrida,
es que tu luz empieza a brillar de una manera que el mundo no soporta. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no pasa desapercibida. El mundo la siente, y cuando siente que ya no te tiene, se sacude, se resiste, intenta tirar de ti de vuelta. Recuerdo un día específico. Había tomado una decisión por fe, algo que sabía que honraba a Dios, y de repente perdí una amistad que creía sólida. Me dolió, y mientras estaba sentada con mi café, mirando por la ventana, leí Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No era que yo odiara a esas personas o esas cosas, era que mi amor por Dios estaba creciendo más grande, y el mundo no sabía qué hacer con eso. Esa resistencia era la prueba de que ya no le pertenecía. Así que, mientras me escuchan ahora, desde donde estén, quiero que vean esa oposición con claridad, ese comentario que te dolió, ese rechazo que no esperabas, esa sensación de no encajar. No son fracasos, son el mundo gritando, porque perdiste su marca y ganaste la del Rey. En Gálatas capítulo 1 versículo 10, Pablo dice: ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando dejas de agradar al mundo, Él pelea, pero tú sigues de pie, porque tu lugar ya no está ahí. Mis queridas oyentes, esa resistencia que sientes después de acercarte a Dios no es tu derrota, es tu declaración. El mundo puede empujar todo lo que quiera, pero no te tiene. Estás en las manos del Rey, y cada vez que resistes esa corriente, cada vez que eliges a Dios sobre sus promesas vacías, estás mostrando que tu ciudadanía es celestial. Así que no te rindas ante la presión. Levántate, porque esa lucha es la prueba de que ya no eres suya. Y una mujer que pertenece al Rey es una fuerza que el mundo no puede quebrar. Piénsenlo un segundo. Han puesto su corazón en Dios, han decidido caminar con Él en serio, y justo cuando pensaban que las cosas se alinearían, se encuentran en medio de una guerra, batallas que no pidieron, días que las empujan al límite, y una sensación de que cada victoria viene con un costo. Déjenme llevarlas a un lugar que quizás no han considerado. Esas batallas que enfrentan no son un callejón sin salida, son el campo de entrenamiento donde Dios las prepara para un propósito mayor, algo tan grande que solo las fuertes pueden llevarlo. La Biblia lo muestra claro en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo me sostuvo en uno de mis peores momentos. Había dicho sí a Dios con todo mi ser, y de pronto me vi luchando contra cosas que no entendía, puertas cerradas, noches sin dormir, y una presión que me hacía querer tirar la toalla. Me senté un día, con la cabeza entre las manos, y pensé, ¿para qué todo esto? Pero entonces entendí, no era castigo, era preparación. Yo he pasado por esas batallas, hermanas. Hubo un tiempo en que todo lo que podía salir mal, salió mal, problemas de salud, decisiones que dolían, y un cansancio que me hacía dudar de mi fe. Pero mientras leía la palabra, encontré José en Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José enfrentó traición, esclavitud, prisión, y cada batalla lo llevó a un propósito mayor, salvar a una nación. Esas luchas que enfrentas ahora no son el final, son los pasos que te están moldeando para lo que viene. Piensen en David, antes de ser rey, peleó con osos, leones y un gigante. En 1 de Samuel capítulo 17 versículo 37, dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Esas batallas no eran para destruirlo, eran para prepararlo. Cuando te acercas a Dios de verdad, las cosas pueden empeorar porque Él ve en ti algo que el mundo no ve, un propósito que necesita una guerrera, no una espectadora. En Efesios, capítulo 2,
versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esas buenas obras requieren fuerza, y las batallas te la están dando. Así que mientras me escuchan ahora, desde donde estén, quiero que miren esas luchas de otra manera. Ese problema que no suelta, esa puerta que no abre, esa noche que pasaste llorando, no son el fin de tu historia, son el gimnasio de Dios, donde tus músculos espirituales crecen, donde tu fe se afila, donde tu corazón se agranda. En Santiago capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esa corona no es solo un premio, es la prueba de que fuiste preparada para algo eterno. Mis queridas oyentes, esas batallas que empeoran después de acercarte a Dios son el taller donde se forja tu propósito mayor. El diablo puede lanzar todo lo que tenga, pero no te está destruyendo, te está entrenando. Cada golpe que resistes, cada lágrima que secas, cada no que superas, te está llevando a un sí más grande que no puedes ver todavía. Así que no te rindas, sigue peleando, porque el Rey te está moldeando para un destino que hará temblar la tierra, y una mujer preparada por batallas es una fuerza que nada puede detener. Piénsenlo un momento. Han caminado con Dios, han dicho: te sigo con todo, y en lugar de un camino brillante, han atravesado noches oscuras, días en que el sol no sale, momentos en que las lágrimas son más reales que las risas, y una sensación de que la lucha no termina. Déjenme llevarlas al borde de algo glorioso. Esa oscuridad que enfrentan no es el final de la historia, es el telón que se levanta para que la victoria brille más, y cuando lo hace, ilumina todo con un resplandor que no se puede ignorar. La Biblia lo promete en Juan, capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esas palabras me sostuvieron en uno de mis peores tiempos. Había decidido vivir para Dios de verdad, y de pronto me encontré en un pozo. Problemas que no pedí, silencios que dolían, y una sensación de que nada mejoraría. Me senté una noche, con la luz apagada, pensando: esto es todo. Pero entonces entendí, la oscuridad no era mi derrota, era el contraste que haría mi victoria más dulce. Yo he vivido esas noches, hermanas. Hubo un momento en que todo parecía perdido, una pérdida que me rompió, un miedo que no soltaba, y un cansancio que me hacía querer rendirme. Pero mientras leía la palabra, encontré Salmos, capítulo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esa promesa no es solo poesía, es un hecho. Cada lágrima que derramas, cada paso que das en la sombra, está preparando el escenario para un amanecer que el mundo no podrá ignorar. La victoria no brilla tanto en días fáciles, brilla cuando ha atravesado la oscuridad. Piensen en la cruz, la noche más oscura de la historia, cuando Jesús colgó allí y todos pensaron que era el fin. Pero 3 días después, en Juan, capítulo 20, versículo 16, María lo escucha decir su nombre, y la tumba vacía grita victoria. Esa oscuridad no fue el final, fue el preludio de la resurrección. Cuando te acercas a Dios de verdad, las cosas pueden empeorar porque Él está tejiendo una historia donde tu victoria no solo te levanta a ti, sino que alumbra a otros. En Romanos capítulo 5, versículo 3, dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa paciencia lleva a un gozo que brilla más fuerte por lo que costó. Así que, mientras me escuchan ahora desde donde estén, quiero que miren esa oscuridad con ojos nuevos. Ese dolor que cargan, esa lucha que no termina, no es tu tumba, es tu trampolín. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que ahora parece pesado se está transformando en algo eterno. Y cuando salgas de esa noche, tu victoria no será silenciosa. Será un resplandor que el diablo no podrá apagar. Mis queridas oyentes, esas cosas que empeoran después de acercarte a Dios son la sombra antes del amanecer.
No te quedes en el lloro. Espera la alegría, porque viene. El Rey está contigo en la oscuridad, y cuando te levante, brillarás con una luz que hará temblar las tinieblas. Esa victoria no es solo sobrevivir, es triunfar, es gritar, es mostrarle al mundo que el Dios que te sostuvo en la noche es el mismo que te corona al amanecer. Así que aguanta, porque tu historia no termina en la oscuridad, termina en una gloria que hará que todo valga la pena. Piénsenlo por un segundo. Han estado conmigo en este viaje y todo lo que hemos desentrañado está resonando en su interior. No es un eco suave que se pierde, es un tambor que late, una verdad que no las deja quietas. Han decidido tomar a Dios en serio y en lugar de un camino fácil, han encontrado tormentas, batallas, noches oscuras. Pero mientras reflexionamos juntas ahora, quiero que vean esto claro. Esas cosas que empeoran no son el fin de su historia. Son el comienzo de algo tan grande que el mundo no está listo para verlo y el enemigo no puede detenerlo. Mediten en esto un momento. Cuando el enemigo despertó porque te acercaste al Rey, no fue porque fueras débil, fue porque te volviste una amenaza. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que anda como león rugiente, pero no dice que gana. Luego, esas pruebas que enfrentaste, ese fuego que dolió, refinó tu fe como oro puro, porque 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, promete que valdrá la pena. Las tormentas que Dios permitió fortalecieron tus raíces, y Salmos, capítulo 1, versículo 3, te ve como un árbol que no cae. La lucha reveló un poder dentro de ti, y 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, asegura que su fuerza brilla en tu debilidad. No paramos ahí. El mundo resistió porque dejaste de ser suya. Y Juan, capítulo 15, versículo 19, explica por qué te sientes fuera de lugar. Eres del Rey. Esas batallas te prepararon para un propósito mayor. Y Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice que todo obra para bien. Y ahora, esa victoria que brilla después de la oscuridad, como dice Juan, capítulo 16, versículo 20, convierte tu tristeza en gozo. Cada paso de este camino, cada lágrima, cada por qué, ha sido parte de una historia que Dios está tejiendo. Y no es una historia pequeña. Yo he estado en ese lugar, hermanas. Hubo días en que me senté, mirando la pared, preguntándome si valía la pena seguir, pero mientras leía la Biblia, una y otra vez, vi que los gigantes de la fe, Moisés, David y Esther, no llegaron a su destino sin noches oscuras. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas cosas que empeoran no son para que te rindas, son para que creas, para que esperes, para que veas que el Dios que te llamó no te soltará. Así que mientras me escuchan ahora, desde donde estén, quiero que cierren los ojos por un segundo y sientan esto. No están perdiendo. Esa relación seria con Dios que elegiste no te trajo caos sin sentido. Te trajo un campo de batalla donde te estás convirtiendo en alguien imparable. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no ha terminado contigo. Cada lucha es un pincelazo en un cuadro que aún no ves completo. Mis queridas oyentes, esas cosas que empeoran son el crisol, la tormenta, la noche que te está moldeando. No te encojas ante ellas. Párate firme, porque el Rey está contigo, y su promesa en Isaías capítulo 40, versículo 31, es real. Levantarán alas como las águilas. Cuando todo esto pase, no solo sobrevivirás, volarás, brillarás, y tu victoria será un faro para otros. El diablo tiembla porque una mujer que pasa por el fuego y sale con fe, es una fuerza que él no puede tocar. Así que levántate hoy, sigue caminando, porque lo que parece empeorar es solo el preludio de una gloria que hará que todo valga la pena. Hemos llegado al final de este camino juntas, y lo que hemos desentrañado no es algo que se queda en el aire. Es un fuego que ahora arde dentro de ustedes, una verdad que late con fuerza. Han decidido tomar a Dios en serio,
Y aunque las tormentas han rugido, las batallas han dolido y las noches han sido largas, esto no es un adiós tranquilo, es un empujón, un clamor para que salgan de aquí como hijas del Rey, listas para enfrentar lo que venga con una fuerza que no se apaga. Miremos atrás un segundo. El enemigo despertó porque te acercaste al Rey, pero Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, no le da la victoria. Jesús la tiene en sus manos. Las pruebas refinaron tu fe como oro puro. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que brillará para su gloria. Las tormentas fortalecieron tus raíces. Y Salmos, capítulo 1, versículo 3, te ve firme como un árbol que no cae. La lucha sacó a la luz tu poder, porque Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, promete que su fuerza vive en tu debilidad. El mundo resistió porque dejaste de ser suya. Y Juan, capítulo 15, versículo 19, te marca como elegida. Las batallas te moldearon para un propósito mayor. Y Romanos, capítulo 8, versículo 28, lo está tejiendo. Y tu victoria, esa victoria gloriosa, resplandece tras la oscuridad, porque Juan, capítulo 16, versículo 20, transforma tu dolor en gozo. Yo he sentido ese peso, hermanas. Hubo días en que me senté, con el alma agotada, preguntándome si seguir a Dios valía tanto esfuerzo, noches de lágrimas, puertas que no abrían, pasos que costaban todo. Pero mientras buscaba respuestas en la palabra, Filipenses, capítulo 3, versículo 14, me levantó. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese premio no llega sin pelea, pero cada golpe me acercó más, y lo mismo hará contigo. Lo que parece empeorar no es tu fin, es el crisol donde te estás forjando. Así que ahora, en este momento, quiero que sientas la verdad resonando. No estás cayendo, estás creciendo. Esa relación seria con Dios no trajo caos para hundirte, trajo fuego para elevarte. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, Él promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Él camina contigo, y lo que el enemigo lanzó para quebrarte, Dios lo usa para hacerte indestructible. Mis queridas oyentes, no dejes que este mensaje se enfríe. Mañana, cuando el sol salga o las nubes pesen, párate firme y di: soy una hija del Rey, y ninguna sombra me define. Enfrenta lo que venga, porque Efesios capítulo 6, versículo 10 te llama: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El diablo tiembla cuando vives así, porque una mujer que atraviesa la noche y sale radiante es una fuerza que él no puede silenciar. No te quedes quieta. Sal a ese mundo con sus retos y sus promesas, y vive como quien sabe que la victoria ya es tuya. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ese es tu poder, tu historia, tu luz. Levántate, mujer del Rey, porque lo que empeoró fue solo el preludio. Ahora viene el resplandor, y tú estás lista para alumbrar todo a tu paso. Vive, y que el cielo ruja contigo.